línea Luis Eduardo Martínez, ex gobernador del estado Monagas, integrante de la Mesa de la Unidad Democrática, sigue con nosotros. Esta vuelta a Venezuela, y se lo dejaba pendiente antes de irnos a la pausa, ¿tiene algo que ver con una aspiración a la gobernación del estado Monagas? En principio no hay vuelta a Venezuela, pues tengo 14 años trabajando aquí en el sector privado, te repito, y ayudando en el sector político. Es cierto, hace ya unos 2 años Acción Democrática me postuló como precandidato a gobernador y otras organizaciones lo han venido haciendo en los últimos meses y semanas, pero para mí hoy, lo he dicho públicamente y lo ratifico, la prioridad no son las elecciones regionales, la prioridad son la posibilidad cierta de que vía revocatorio el pueblo de Venezuela se dé un nuevo gobierno y un nuevo modelo de gestión, que es lo más importante para resolver este problema. Una cosa excluye la otra, y le hago la pregunta porque esta misma semana, empezando la semana, acá en la silla de Primera Página estuvo el dirigente del partido Redes, Juan Barreto, y él decía palabras más, palabras menos, que esas elecciones de gobernadores están en un limbo por la autenticación de los partidos que ordenó el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Habrá o no habrá elección de gobernadores este año? Legalmente debería haberlo. Legalmente el 11 de diciembre, más tarde el 18, deberían ser las elecciones de gobernador. Pero como en Venezuela no nos caracterizamos hoy precisamente por el respeto a la ley, entonces está en un marco de incertidumbre. Como señaló Barreto, hay toda una zona gris alrededor de esas elecciones. Si las hay, las enfrentaremos. Si hay el revocatorio, iremos a él y lo ganaremos ampliamente. Pero reitero, lo que más importa, más que el proceso electoral per se, es la posibilidad cierta de que se resuelvan los problemas gravísimos de los venezolanos. Ahora, hubo un compromiso que hizo la Mesa de la Unidad Democrática cuando se fue a la elección de esta Asamblea Nacional, que ganaron por amplia mayoría sectores de oposición en Venezuela, y se dijo que todas las candidaturas siguientes, a gobernadores en este caso, iban a ir a una elección primaria. ¿Eso se ha venido conversando, se ha venido hablando, o es un tema que tienen engavetado por el revocatorio? No, ese es un tema que tiene plena vigencia, no solamente los candidatos a gobernadores. El acuerdo firmado establece que los candidatos a diputados uninominales de los consejos legislativos regionales también se elegirán en primaria. Henry Ramos, secretario general de Acción Democrática y líder hoy de la oposición democrática del país, ratificó que tiene que haber elecciones primarias para la selección de los candidatos. No podemos hacer lo que le criticamos al oficialismo, no podemos encerrarnos en 4 paredes para escoger nuestros candidatos cuando la gente quiere participar. ¿Y eso cuándo se realizaría? Otra vez entramos en el terreno de la incertidumbre porque todo está sujeto a que el Consejo Nacional Electoral publica el cronograma electoral. Nosotros estamos informados de que los técnicos del CNE ya prepararon un proyecto de calendario para el proceso electoral regional y que estas elecciones deberían ser el 11 de diciembre. Si son el 11 de diciembre, el 11 de septiembre es la fecha tope para la inscripción de candidatura, con lo cual las elecciones primarias deberían ser en agosto. Pero reitero, claro, estamos sujetos al cronograma electoral. Ya estamos a 20 de julio, es decir, y públicamente al menos no se ha hablado nada de una preparación de elección primaria en la Mesa de la Unidad. Usted, por ejemplo, sí que a todas luces sería uno de los aspirantes a esa elección primaria para optar a la candidatura de la Mesa de la Unidad en el estado Monagas. ¿Han discutido esto en lo interno, en lo privado, con las otras personas que tienen candidaturas? No, porque reitero, nuestra prioridad es el revocatorio. O sea, hoy nosotros lo que queremos es un modelo distinto de país, una posición de gobernador, de diputados irrelevante en comparación a los graves problemas de Venezuela. El que está en una cola en este momento, esperando por harina, pan o por aceite, no está pendiente a la elección de gobernador. Lo que está pendiente es de que pueda obtener los alimentos que se requieren, y eso es solo posible con un gobierno diferente. Hay recientes análisis que se han venido realizando en materia de economía, y diarios internacionales especializados en la materia hablan de que la inflación en Venezuela podría estar cerrando este año y el próximo entre 1.600 y 1.800% de inflación. Sí, yo leí el informe del Fondo Monetario Internacional actualizado, porque en enero el FMI había pronosticado 700, que la inflación iba a ser de 765%. Sea 700, sea 1.000, sea 1.200, será otra vez la inflación más alta del mundo la que marcará a Venezuela. Desde hace 3 años, Venezuela exhibe el mayor índice de precios del mundo. O sea, en todo el mundo, ningún país exhibe los índices de inflación de Venezuela. Es una demostración, solo eso bastaría. Y pudiéramos sumar otros índices. El fracaso de la política económica del gobierno y del modelo gubernamental. Cualquier país del mundo exhibe menores niveles de inflación, casi todos por debajo de los 2 dígitos. Aquí mismo nos rodean una serie de naciones que sus índices de inflación entrarán de 4, 5, 6%, y ahí alarma. De tal manera de que esa situación que pronostica el FMI es alarmante. 6 y 4% anualizado.
Sí, Ni siquiera mensual. No, 6,4% anualizado. Anualizado. Colombia, por ejemplo, el año pasado se vio un índice de inflación del 6,7% en el año. Eso es la inflación de una semana en Venezuela. Eso es una situación alarmante. De todo lo que este gobierno le ha traído como mal a los venezolanos, lo más grave es el empobrecimiento generalizado. Hoy todos los venezolanos somos más pobres que años atrás. Ahora, hay algunas agencias internacionales de noticias económicas, sobre todo, que aseguran que o no vislumbran una mejoría en la economía venezolana para los próximos 3 o 4 años. La economía venezolana puede recuperarse en un cortísimo plazo si somos capaces... ¿Haciendo qué? Bueno, por ejemplo, un conjunto de políticas. Vamos a tratar de simplificarlo, por hacerlo de alguna forma. Ustedes, dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿qué le diría en este momento a una persona que se pregunta qué harían ustedes distinto por recuperar la economía de Venezuela? En una primera etapa es necesario liberar por completo las importaciones para que se garantice el abastecimiento. En una primera etapa es necesario regularizar la situación del dólar, que se ha convertido en un dolor de cabeza para el país. Yo mismo, hace unos años atrás, en mi tesis de MBA, proclamé la necesidad de dolarizar la economía venezolana. Está escrito en mi tesis de posgrado en la Universidad de Miami. Hoy es necesario dolarizar los salarios porque ya los precios de los artículos de consumo están dolarizados. Nosotros necesitamos incentivar la producción nacional. ¿Dolarizar el salario es dolarizar la economía? Sí. Sí, o sea, en todo su conjunto. Ese es mi planteamiento. Como lo que hay en Ecuador, por ejemplo. Como lo que hay en Ecuador, como lo hay en Panamá y como lo hay en 57 países del mundo donde se incorporaron a monedas supranacionales para garantizar estabilidad. Eso, por ejemplo, una de las causas fundamentales de la inflación es la capacidad que tiene el gobierno para imprimir moneda sin ningún control. La dolarización de una economía hace que sea posible controlar la inflación por la vía del control de la moneda. Ecuador, que tenía un índice de inflación de 1000%, 1200% anual, con la sola dolarización, el mes siguiente a la dolarización, cayó a 1 o 2% interanual. Claro, eso también tiene otras yo estoy de acuerdo contigo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que no se puede seguir haciendo es lo que se está haciendo ahora. Mire, lo que sí debemos hacer, y es ya mismo, es consultar la opinión de la audiencia, que eso es santa palabra en Globovisión en primera página. Stenif Olivares está lista para presentarlo. Stenif. Gracias, Gabriel. Iniciamos con un comentario, una pregunta del señor Kiko, @Kiko Rivas. Le pregunta, pregúntele al señor Martínez por qué abandonó la gobernación cuando ganó Hugo Chávez. Bueno, la respuesta la conocen suficientemente los monaguenses. Un año más tarde, cuando ya concluía mi gestión por problemas de salud, presenté mi memoria y cuenta, presenté mis informes, encargué al secretario de gobierno de la gobernación y me dispuse a recuperarme. Faltaba apenas mes y medio para culminar la gestión y en ese momento prioricé lo que era no solamente mi salud, sino también mi familia. Un año después, culminado estudios de posgrado, me reincorporé a la vida activa en Venezuela y aquí estamos trabajando muchísimo por este país. Otra inquietud de José Bracamonte le dice, elecciones de gobernadores las usan para distraer el referéndum revocatorio. Son constitucionales y deben hacerse simultáneamente. ¿Qué le contesta? Bueno, que es así como tú lo acabas de señalar, es más, algunos están planteando la posibilidad de que se realice una mega elección, es decir, que no solamente se vote por el revocatorio, sino que simultáneamente, obtenidos los resultados que esperamos allí, se elijan gobernadores, diputados a los consejos legislativos y presidente de la República, que 30 días más tarde correspondería si se realizara el revocatorio. Por cierto, yo no tengo ninguna duda cuál va a ser el resultado del revocatorio. Puedo señalar aquí responsablemente que por lo menos 12,5 millones de personas van a votar por la salida de este gobierno y con la elección de un nuevo presidente de la República. Otro comentario de Frederick Ruiz le dice, ¿por qué el gobierno dice que no da el tiempo para el revocatorio y por qué la oposición dice que sí? ¿Dónde confirmo la información? Bueno, el gobierno dice que no porque no tiene ningún interés que se realice el revocatorio. Yo no sé si la Cámara podrá verlo, pero yo tengo aquí los resultados de la última encuesta de Data Analysis, una encuesta ahora muy seria. El 75,2% de los venezolanos, como pueden verlo, hoy se inclinan porque en el revocatorio votarían por la salida de Nicolás Maduro. Obviamente, si yo tuviera una encuesta que me muestre, y ellos tienen muchas, que la gran mayoría de los venezolanos quieren que yo me vaya, no voy a tener ningún interés en que se haga el revocatorio. Comparto con usted un último comentario del señor Jesús Marcano. Le dice, ¿por qué la prioridad de la oposición es el referéndum y no buscar soluciones para mejorar al país? ¿Qué le contesta? Porque la solución a los problemas de Venezuela es el cambio de modelo, es el cambio de gestión, es el cambio de política para hacer posible que lo que hoy sufre toda la población quede atrás y podamos tener oportunidad de que este país sea lo que debe ser, una nación próspera, con pleno empleo, con empleos de calidad y fundamentalmente con calidad de vida que merecemos todos.
Y nos quedan pocos segundos para despedirnos, ex gobernador, y me gustaría saber su opinión, su apreciación personal sobre todo este tema del diálogo en Venezuela que se está gestando. Por una parte se dice la única condición para el diálogo que pone la oposición es la realización del referendo revocatorio. No, no es la única, hay 5 condiciones que estamos poniendo. Claro, pero es como la principal, que se le dé una fecha para el revocatorio, y además de la liberación de los denominados presos políticos, etcétera. Desde el gobierno se dice, bueno, no se puede ir a un diálogo con presiones o con chantaje. ¿Qué opina usted? Bueno, que no es ningún chantaje. Nosotros creemos que el revocatorio es fundamental para cambiar el modelo de gestión y solucionar los problemas de los venezolanos. Creemos que es indispensable que se liberen los presos políticos que siguen sumándose. Ayer nada más, en horas de la tarde, fueron trasladados a la cárcel de La Pica un grupo de monaguenses que protestaron por hambre. Entre ellos un muchacho, dirigente de Voluntad Popular, Manuel Núñez, que fue llevado a la penitenciaría sin ni siquiera una orden de traslado. Junto con la liberación de los presos políticos, estamos planteando la apertura de un canal humanitario para que haga posible la llegada a Venezuela de medicamentos y medicina. Hoy la Organización de Naciones Unidas planteó al gobierno de Venezuela que abra el canal humanitario para que entre al país alimentos y medicina. Basta ver las imágenes del puente Simón Bolívar entre la frontera venezolana y la colombiana para darse cuenta cuál es la magnitud de la crisis. 100.000 venezolanos pasaron este fin de semana a la frontera para comprar alimentos que aquí no se consiguen. Junto con esas 3 condiciones que son prioritarias, está la del respeto a la legalidad y el respeto a la Asamblea Nacional, todas indispensables para poder dialogar. Como dijo Henry Ramos, no se puede dialogar con una pistola puesta en la cabeza. Bien, muchísimas gracias por haber tenido gracias. la gentileza de madrugar y compartir estos minutos con nosotros en Globovisión y en Primera Página. Vamos